pasó ayer en Andalucía, pues hay que analizarlo, reflexionar, porque yo creo que es un acontecimiento político de trascendencia, de mucha trascendencia. En primer lugar, vaya por delante que los andaluces han votado y, lógicamente, el resultado que ha salido en las urnas es el que quieren los andaluces, en todos los sentidos. Cuando un ciudadano andaluz ha ido a las urnas y ha elegido una papeleta, esto es la democracia, ¿no?, pues ha elegido la opción que él creía que era la mejor para defender sus intereses. Vaya esto de primera. Segundo, lógicamente, como las elecciones andaluzas, y ahora vendrá lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones autonómicas y municipales, se plantean ya como elecciones, un anticipo de las generales o un laboratorio para ensayar a ver qué puede pasar en las generales, pues eso a nosotros, al Partido Aragonés y a los aragoneses, yo creo que nos perjudica. Nos perjudica, porque cada elección hay que trasladar a los ciudadanos lo que se vota en esas elecciones y que no se plantee, como se ha planteado en el caso de Andalucía, como un laboratorio para ver si el independentismo tiene más o menos fuerza, si el presidente del Gobierno lo ha hecho bien o mal, o si los años que ha estado gobernando el PSOE pues ha dejado tasa de paro, están las cosas resueltas en Andalucía. Quizá ese tendría que haber sido el debate, pero al final han sido como una reválida, pues incluso al Gobierno de España. Y eso a nosotros, digo, a los aragoneses nos perjudica porque, como la cita electoral que puede venir en mayo, bueno, seguro en mayo, pues se va a plantear en los mismos términos y se volverá a hablar de los bloques, se volverá a hablar de los frentismos, se volverá a hablar de tú más y se volverá a hablar de lo que creo que produce esa desafección de muchos ciudadanos que al final, por lo que sea la clase política, están surgiendo nuevos movimientos, nuevas sociologías y no aceptamos a llegar a ellos con propuestas que para ellos sean, por decirlo de alguna manera, razonables y, me atrevo a decir más, útiles. Nosotros vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho siempre, como digo, pero ahora más que nunca convendría que de aquí hasta las elecciones hablemos de Aragón. Veamos a ver y que no vengan los vientos nacionales a Aragón a perturbar los problemas que realmente se tienen que resolver cuando hay unas elecciones municipales autonómicas. Vamos a hablar de si Aragón tiene que tener presupuesto o no, vamos a hablar si se ejecutan las enmiendas que el plan planteó en los presupuestos generales de Estado, vamos a hablar de la dependencia, vamos a hablar de la despoblación, de la financiación, porque si cada plebiscito nos lo plantean en clave nacional, a ver quién quita a quién o quién pone a quién, pues creo que es una mala noticia y eso desde aquí, como partido aragonés, con 40 años de historia, que queremos y creemos que hay futuro en Aragón para desarrollar nuestras capacidades y tenemos mucho trabajo por delante, pues entendemos que hay que hacer un trabajo de eso, de contar a los ciudadanos de Aragón que en el futuro se juega, en mayo se juegan los temas de Aragón, que no nos vengan a plantear aquí la batalla electoral para coger vientos para las próximas generales, como ha ocurrido en Andalucía. Y ese es un poco el análisis que estamos haciendo. A pesar de que, aunque parezca obvio lo que puede suceder, yo creo que el panorama ha dejado muchas incertidumbres en el escenario político, porque al final, claro, en Andalucía había dos partidos con una hegemonía, dos partidos, normalmente 50, 48, 52, pero ahora lo que en Aragón hemos vivido es que hay que analizarlo así. Durante muchos años estábamos 5 partidos y hemos conseguido hacer acuerdos, pues en Andalucía van a tener que ensayar alguna nueva fórmula política, porque yo creo que no es tan fácil configurar un gobierno de Andalucía estable
si se piensa en resolver los problemas en los andaluces. Si se piensa en estrategias de política nacional, pues vamos a ver cómo otra vez surgen pues el laboratorio de ensayo y los apoyos van a volver a ser un laboratorio de ensayo para ver qué me juego yo cuando sean las generales. Y es triste que un partido como el Aragonés tenga que decir esto. Los ciudadanos esperan de la clase política acuerdos, consenso y no esperan pues ahora mismo este frentismo que se ha abierto y estas disputas que al final solo son disputas partidistas. Y eso es un poco nuestro análisis. Yo quería preguntarle, en fin, al margen de que el PSOE baje, Ciudadanos suba, ¿qué le parece al Partido Aragonés? Aunque sé que la visión es nacional, pero bueno, ¿qué le parece la presencia, la emergencia de Vox como partido político ya con diputados, con 12 diputados en el Parlamento andaluz? Yo voy a ser, y lo dije cuando se me preguntó por Podemos, y voy a decir lo mismo, si 393.000 andaluces han elegido esa opción, primero merecen respeto. Otra cosa es que cuando las acciones políticas que lleve a cabo Vox en Andalucía o donde las lleve, se deducen cuestiones que chirrían pues con el Estado de Derecho, con los temas de inmigración, con los temas de recentralización del Estado. Pero en principio, igual que yo considero válidos los votos que los ciudadanos le dan al PAR, si hay 393.000 ciudadanos andaluces que han elegido esa opción, sus motivos tendrán y hay que respetarlo porque estamos en democracia. No podemos anular las voluntades y, como digo, ahora bien, vamos a ver en qué se traducen las políticas, que es donde se verá en acción tanto del Gobierno o como de la oposición. Porque si no conocemos, si solo conocemos de sondeos o solo conocemos la representación, hoy es la representación. No es lo mismo predicar que dar trigo. No es lo mismo entrar en las instituciones, gobernar y tomar decisiones y apoyar o no apoyar determinadas iniciativas. Y lo estamos viendo con lo que está pasando en el Congreso de los Diputados. Cuando uno tiene representación y tiene que apretar el botón para votar una u otra opción, entonces cuando se ve la magnitud o la política que quiere llevar se descubren. Ahora estamos tapados, estamos ahí con un velo, Vox, etcétera, etcétera, pero luego veremos a ver la realidad de qué significa el apoyo o no apoyo, o el bloque que se considere, o el gobierno que se forme en Andalucía, qué repercusiones tiene sobre las políticas concretas. Y así los ciudadanos podrán analizar, porque los programas electorales lo incluyen todo. Ahora, gobernar es apretar botón, es presentar iniciativas, es apoyar o bloquear leyes, y creo que esto es lo que se tiene que ver. Pero las cosas hay que asumirlas con normalidad, porque estamos en un Estado democrático y desde luego, a esos ciudadanos merecen el mismo respeto que los votos que han votado a otros ciudadanos. Y hay que ver si después, en la acción de gobierno o en la acción política parlamentaria, eso cuaja y son propuestas irracionales, son propuestas de sentido común o son propuestas que se tendrán que rechazar por ser incoherentes con determinadas cuestiones, ¿no?